Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Unida a nuestra Iglesia Católica y a todas las personas que hacen posible este programa, les invito a escuchar las enseñanzas que en este día quiere regalarnos el Señor. También les invito a que, así como han abierto el radio para escuchar este programa, han abierto su casa, abran también su corazón, y que estas enseñanzas que el Señor nos está dando sean como un abono, sean como esa agua fresca que cae en nuestras vidas y nos va llenando de paz, de gozo, de alegría y de amor. Que estas palabras que el Señor nos regala nos sirvan para que nosotros podamos, con toda alegría y con todo gozo, abrirnos a empezar a crecer día a día más y más en su amor. Hermanos, entonces dispongámonos a escuchar el mensaje. Vamos a hablar del primer punto, que es para la gloria de Dios. La mayoría de las personas no quieren estar enfermas, y la prueba de esto es que van donde un médico. ¿Es así o no es así? Así es. Y también nosotros podemos ofrecer nuestro sufrimiento a Dios y se transforma en fuentes de mérito. Entiendan eso también. Si yo estoy sufriendo y se lo ofrezco a Dios, eso se transforma en fuente de mérito. Todo el dolor que se ofrece a Dios, unido al sufrimiento de Cristo en la cruz, es corredentor y glorifica a Dios. No hay que perder nada, absolutamente nada hay que perderlo. Hay que unirlo a Cristo y unido a Jesús, al sufrimiento de Jesús, sirve para darle gloria a Él. Pero si ustedes le ponen a darse cuenta, no voy a decir nadie, pero casi nadie quiere estar enfermo, sí. Casi nadie. Ahora, Dios quiere nuestro bien y también quiere su gloria. ¿Quién le da más gloria a Dios? Una persona enferma, pongan atención bien clarito, una persona enferma, uniendo su sufrimiento al sufrimiento de Cristo y con ese sufrimiento dándole gloria a Dios, o todo un pueblo glorificando a Dios porque el amor de Dios se derramó sobre una persona y lo sanó. ¿Qué le da más gloria a Dios? ¿Uno solito ofreciendo su sufrimiento o todo un pueblo glorificando a Dios? Evidentemente. Ahora, si es que la persona quiere darle gloria a Dios con su sufrimiento, ¿no se ha dado cuenta que no necesita estar enfermo para darle gloria a Dios? Yo puedo darle gloria a Dios, por ejemplo, con mis palpitaciones del corazón. Si yo cuando me levanto por la mañana le digo, Señor, te ofrezco las palpitaciones de mi corazón y que cada vez que palpite sea un acto de amor para ti. ¿Ustedes imaginan cuántos actos de amor hago en el día? La respiración. Cada que inhalo, Señor, te lo entrego como un acto de amor. Cada que abro mis ojos y los cierro, y cuenta me doy cuántas veces los abriré y los cerraré en el día. Cada que abra mis labios y cada palabra que yo diga, un acto de amor para ti. Imagínense cuánta gloria le damos a Dios. Mis pasos, cada que yo dé un paso te lo entrego como un acto de amor en este día. Hermanos, tenemos mucho para glorificar a Dios. No necesitamos estar enfermos. Ahora, que quede bien claro que a Dios le damos más gloria. Es decir, le damos gloria con mayor facilidad a través de nuestra sanación que de nuestra enfermedad. Porque cuando uno está sano, está alegre y hace muchas cosas, cantidades de cosas que le pueden dar gloria a Dios. Cuando uno está enfermo, está por ahí aplastado, así, que no tiene ni ganas de nada, ni qué gloria le va a dar a Dios, se le olvida hasta decirle gracias. Ahora puede renegar mucho, tal vez más fácil. Pero de todos modos recuerden el pasaje del ciego que leíamos esta mañana. Le preguntan a Jesús, ¿por qué está este hombre ciego? ¿Los pecados suyos propios o los pecados de sus padres? Y dice, no, es para darle gloria a Dios. Porque Dios, al sanar a esa persona, ¿ustedes se imaginan? Dios sanó a ese ciego y todo el mundo que lo miraba, este era el ciego. No, a mí me sanó Dios. A mí me sanó ese, gloria a Dios, y alabado sea el Señor, gracias que sanaste al ciego. Y todo el mundo alaba y bendice a Dios, es muy lindo. Ese primer motivo del para qué de nuestro sufrimiento, dar gloria a Dios, hermanos, es cierto, podemos unir, repito, nuestro sufrimiento a los sufrimientos de Cristo en la cruz y le damos gloria, pero también, sanos, podemos darle más gloria a Dios. Segundo fin del sufrimiento puede ser para
beneficio propio, para bien propio. Y si recordamos la Escritura, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y en los versos del 7 al 9, dice la palabra: una dolencia que me fue dada como si fuera una espina clavada en el cuerpo, 3 veces le he pedido al Señor que me la quite, pero el Señor me ha dicho: mi gracia es todo lo que necesitas. Palabra de Dios. San Pablo está viviendo un momento de prueba. Ya en el sufrimiento vimos que hay momentos de prueba. ¿Sí o no? Es para que ahí se den cuenta que ustedes están vivos. Porque imagínense yo aquí, pues es que enseñándole a un montón de muertos, qué miedo. No, miedo no, a mí ya no me da miedo, pero respeto. Es que ya está un poquito pesado el ambiente, y entonces yo no quiero que allá vayan a creer pues que ustedes se perdieron, sino que sepan que están vivos. Para nuestro propio bien, la segunda finalidad del sufrimiento. Yo recuerdo cuando tuve el accidente de Panamá con el padre Darío Betancourt, con Luz Helena, su hermana, y Virgilia, una señora de Panamá que manejaba el automóvil. Hermanos, yo creo que yo fui la persona que más saqué del accidente. Fue para mi bien. Y cada que yo me acuerdo de ese accidente, yo digo, bendito accidente. Y yo no recuerdo ese accidente nunca con tristeza, ni con miedo, ni con angustia, y que la sangre, y que los heridos, y que estábamos casi muertos, y que me dejaron tirada en una carretera. ¡Ay, qué horrible y qué trauma! ¡Qué trauma, ni qué trauma! Feliz y dichosa, no desperté en la eternidad, desperté en un hospital. Despiértate, Blanca, que aquí viene el tratamiento para que te pongas a trabajar para mí. Y llegó el tratamiento, evidentemente, me hicieron un gran tratamiento, no solo físico, y no solo golpes del cuerpo recibí, también recibí mis golpetones interiores, donde yo tuve que tomar una decisión: o le sirvo a Dios o le sirvo al mundo. Entonces muchas veces el sufrimiento es para mi bien, para que yo reaccione, para que piense y tome una decisión: ¿a quién le voy a servir? Para el bien de nosotros, para el bien personal. Hace unos años me enfermé de la columna y estaba predicando en Austria. Estaba conectando vuelo, paré 2 semanas en Austria, prediqué en Austria y en 3 o 4 días tenía que irme a predicar a España. Ya el padre Darío me estaba esperando en España, él no estuvo en Austria. Y de buenas a primeras empecé a sentir un dolor en todo mi brazo, tan fuerte que no resistía el roce de la blusa. No necesitaba moverlo siquiera. Y todo venía por aquí desde mi espalda. Fue aterrador. Yo me lo aguanté unos días porque dije, pues me tomo alguna pastillita y se me pasa. Cuando me fui a dar cuenta, yo no tenía fuerza en mi mano para sostener mi bolso, el bolso de mis libros. Y tampoco podía ya del dolor, se me salían las lágrimas solas del dolor. Le dije a mi compañera que yo necesitaba ir a un médico. Y ella me llevó donde su médico de la familia. El médico me hizo electroterapia, me dio una medicina, me puso una infiltración y se creyó que con eso se suspendía el dolor. No, el dolor siguió igual o peor. 2 días más tarde, el médico me hacía tomar una decisión y era: Blanca, ¿quieres sanarte? ¿Sí o no? Sí quiero sanarme, doctor. Si quieres sanarte, tienes que poner los medios para sanarte. Y los medios no es solo darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios y estás uniendo tu sufrimiento al sufrimiento del Señor, está muy bien, pero tienes que actuar. ¿Y cómo vas a actuar? O suspendes tu trabajo o no te puedes sanar. Suspendí mi trabajo, llamé a España donde debía de llegar, dije que le pasaran el mensaje al padre que todavía no llegaba él a la ciudad donde íbamos a empezar. Siento mucho, tengo que detenerme. Estoy mal, el médico pide que me quede aquí. Hermanos, fueron 3 meses en Austria. En un país desconocido, con lengua desconocida porque es el alemán, sin familia, estaba en la casa de mi compañera, es cierto, mucha bondad, mucho amor de Dios, pero allí entró un interrogante en mi vida: ¿me querrá Dios predicando como predico, trabajando como trabajo, sin casa y sin nada? Y a través de todo ese sufrimiento yo pude pensar seriamente, llegué a una reflexión muy fuerte y un encuentro grandísimo con el Señor. Si yo hubiera seguido predicando, yo no hubiera tenido tiempo para aquel encuentro grande. Me detuvo el Señor, ¿para qué? Primero, para Él glorificarse. Porque me detuvo en el cansancio que uno va adquiriendo todos los días, puede arruinar un ministerio con mucha facilidad, porque a veces no sabemos decir que no. La gente siempre te va a pedir:
Si yo me bajo de aquí, ustedes me ven predicar como he predicado y a ustedes no les interesa siquiera eso, porque a ustedes les interesa que ella me ayude, que ella me escuche, que ella me hable. Y allí me van a esperar 2, 5, 10 personas y nadie va a pensar en Blanca humana. Todos están pensando en la parte divina de Blanca. Ella puede, ella me ayuda, qué tan bueno que ella ora por los enfermos. Entonces la gente la mayoría de las veces no nos ayuda y tenemos que aprender a decir que no y a veces no sabemos decir que no y por eso mucho sufrimiento es buscado por nosotros. Entonces, me detuvo el Señor para darse gloria, para que no arruinara su ministerio. Y segundo, permitió el Señor que yo no pudiera trabajar para que en el silencio del corazón y casi inhábil sin poderme mover, porque me quedé sin fuerza para caminar media cuadra con facilidad, no era capaz, no tenía capacidad. Y las medicinas que tomé y todo aquello eran tan fuertes que era prácticamente imposible para mí que mi mente me funcionara fácil. Es decir, en cuanto a lectura, no podía retener lo que leía, no podía recordar las cosas. Durísimo, hermano. Y en esos 3 meses yo tuve mi encuentro personal con Jesús y pude resolver algo que yo me estaba preguntando y quizás mucha gente se preguntaba, pero ¿por qué ella no tiene una casa? ¿Por qué ella no vive en un lugar fijo? ¿Por qué ella no pertenece a una comunidad? Y sentí, pero seriamente, que el Señor me contestaba, así como te tengo, así tienes que seguir. Soy yo el que estoy contigo y tú me estás siguiendo es a mí. Entonces recobré una inmensa paz para estar otros 3 meses porque estuve 6 meses sin trabajar. Ya de Austria vine a los Estados Unidos y de los Estados Unidos por petición de mi familia, porque uno también tiene que ver que la gente lo ama. Por petición de mis hermanos viajé a Colombia, a la casa de mis hermanos, y allí estuve 3 meses más recuperándome. Y fue inmensa bendición para mí, para Blanca, que sentí más fuerte la presencia del Señor, mi encuentro más grande con Él y mi decisión de servirle a Él, así como estoy, con un poder y con una fuerza inmensa que yo solo sé que es el Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces el sufrimiento es para un encuentro nuestro personal con el Señor y tomar nuestras decisiones. Entonces, para bien nuestro, es el segundo punto. Y el tercer punto es para beneficio de otros. Y voy a tocar los 2 mismos puntos que les puse como ejemplo. El accidente de Panamá. Yo dije que fui la primera beneficiada, pero ¿qué tal el hospital donde nosotros fuimos? Allí cualquiera no iba a ir a predicarles con sangre y con dolores, porque uno se perfuma bien perfumadito, se arregla bien arregladito y se va a hacer ministerio al hospital. Y llega uno bien sonriente donde los enfermos y le dice, hermano, Dios te ama. Y el otro le dice, lo amará a usted porque a mí no. A usted que está bien vestido, bien perfumado y camina bien bonito, lo está amando. Pero a mí, míreme aquí paralizado con un cáncer, a mí no me ama. Y te protestan y te dicen, a mí no. Pero entonces, todo lo que Dios permite en ti puede repercutir en bien de los demás. Nosotros fuimos a un hospital semidesbaratados, con pocas esperanzas de vivir. Por ejemplo, Luz Helena, la hermana del padre, no tuvo que haber quedado viva, según los médicos. Nosotros muy mal golpeados todos. Y allí hubo enfermos, allí hubo enfermeras y allí hubo médicos que a través de la alegría y el gozo que nosotros experimentábamos en medio de esa prueba, porque se nos notaba, ellos decían, pero qué enfermos tan raros. Todo el mundo grita y se queja, y estos cantan y alaban a Dios y se sonríen. Allí, a pesar de que había heridas fuertes, de que hubo sangre, de que hubo diagnósticos delicados, nosotros alabábamos al Señor, y enfermeras y médicos botaron los amuletos, y es que los ombligos, el primer ombligo del muchachito el primer muchachito que atendían, guardaba el ombligo como amuletos. ¿Ustedes alcanzan a imaginar la tontería? Es que para buena suerte. Y cantidades de brujerías y de cosas, los médicos y las enfermeras vinieron al cuarto del padre Darío, y en todo el tiempo que estuvimos en el hospital, imagínense que el padre estuvo 1 mes y medio en la cama, y fuera de eso, otros 2 meses esperando a que Luz Helena se recuperara, cantidades de conversiones y de pacientes en el hospital. Yo recuerdo un paciente que se sanó, él estaba allí como por 3ª, 4ª o 5ª vez con un gran historial, y ese muchacho tenía un tumor que le estaba presionando su vejiga. Un tumor aquí en su espalda y ya caminaba así encorvado. Tenía, una cantidad de cosas. Y lo iban a operar a la semana siguiente de nuestro accidente. Y ese muchacho es el caso que el padre Darío cuenta, que vino y cuando al padre le estaban poniendo la tracción en su pierna, el muchacho se acercó
y mientras le trabajaban al padre en su pierna, el padre le preguntó, ¿y usted también está enfermo? Y el otro como que le dijo que sí. Y entonces el padre puso la mano así en el estómago del muchacho sin saber lo que tenía y empezó a orar. Y yo me imagino que estaba orando en lenguas, porque el padre dice que el muchacho le dijo que cuando el padre oraba por el muchacho, todo lo que el muchacho oía era en lenguas que estaba orando. Y el muchacho estaba enfermo de la vejiga, tenía sonda y todo. Y ese día se le desbloqueó su vejiga, el tumor que estaba presionando se desapareció y se sanó el muchacho. No lo tuvieron que operar. Semanas más tarde, alrededor de 3 a 4 semanas, salía del hospital. Y yo soy testigo de que los médicos le dijeron que no entendían nada de cómo era que se había sanado, porque él dijo que el padrecito que hacía milagros, que él había ido donde el padrecito que hacía milagros. Y él cuando fue donde el padrecito, porque en el hospital todo lo que dijeron cuando nos entraron, aquí trajeron el padrecito que hace milagros. Padrecito no hace milagros, hace Cristo, pero la gente entiende así. Y tenemos que ser prudentes y cariñosos con la gente, ayudarle a que entienda. Él no hacía milagros, pero Dios hacía a través de él. Y cuando él se fue a ver el padrecito que hacía milagros, él creyó que era un viejito, y cuando se encontró con el padre Darío bien joven, dijo, no puede ser. Y se llevó como primera sorpresa que quedó sano de su vejiga, que el tumor desapareció, se le sanó el tumor de su columna y, en otras palabras, el muchacho 3 semanas más tarde, en un basurero del cuarto del padre Darío, yo vi personalmente, frente al obispo Cedeño de Panamá, Dimas Cedeño, este hombre que se había vuelto budista tiró el rosario de Jogonzo, me parece que lo llaman, yo no sé cómo llaman la cosa esa, el dichoso rosario que usan, y tiró todas sus cosas que tenía como budista y volvió a recibir la fe católica. Y ese muchacho se fue a las montañas de Panamá a predicar, inclusive supe que una vez lo metieron a la cárcel, y no injustamente, y allí en la cárcel se dedicó a predicar y ayudar a convertir un montón de gente. ¿Y por qué? Todo por el accidente de nosotros, alabado sea el Señor. Otra cosa, yo supe que en el tiempo que estuve en Austria, mis primeras semanas, mi primer tiempo fue muy doloroso, tremendamente doloroso, yo sufrí demasiado, medicinas y todo eso, pues tuve que tomarlas a debido tiempo y tratamientos y terapias, pero ya en mis últimas semanas, yo quise empezar a llevar a Jesús porque sentía necesidad y a poquita gente, como podía en los grupitos, empecé a proclamarles el poder sanador de Jesús y el valor del sufrimiento. Explicadito, bien explicadito. Hermanos, yo he ido 2 o 3 veces a Austria después de eso. Y oigan, la cantidad de gente que sin ser su idioma, porque a mí me tenían que traducir al alemán, se convirtieron, se les arreglaron sus matrimonios. Inclusive sé de una enfermera, jefe del departamento de su hospital en enfermería, que se dedicó a bendecir las medicinas antes de pasarlas por los cuartos en la mañana, antes de entregárselas a las otras enfermeras. Ella como jefe bendecía y oraba por los enfermos que esas medicinas iban a recibir. Su ministerio totalmente entregado a Jesucristo y cantidades de curaciones que el Señor hace a través de ellos. ¿Y todo por qué? Por mi enfermedad en Austria, hágame el favor. Para el bien de los demás. Y para que les haga más simpático, les voy a contar este detalle que fue para mí un poco de sorpresa. A Dios no lo comprendemos, hermanos. A Dios no se comprende con esta, sino con este. Yo estaba predicando en Texas hace un par de años y estaban grabando en video también las enseñanzas. Estábamos el padre Darío, otro sacerdote y yo. En la mañana del sábado, para el mediodía, fuimos a almorzar, a comer la comida del mediodía. Yo me sentí a comer y era una comida suave, sencilla. Cuando menos pensé, se quebró mi diente. Un dientecito que yo tenía aquí forrado. A mí se me fue el alma a los pies. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Y ahora qué hago? Yo no conozco dentistas aquí, yo no conozco a nadie, yo no tengo dinero. ¿Y qué voy a hacer? Y mira, para colmo de males están grabando la bendita cosa. Y era mi diente del frente. Entonces yo le dije, yo no sé qué vas a hacer, Señor. Pero lo único que yo te puedo decir es, o haces algo. Hermanos, oigan, con mucha prudencia dejé de comer, rescaté el pedazo de diente en una servilleta, me quedé tranquilita porque había mucha gente en la mesa, pero algo me notaron y me dijeron, ¿qué pasa? Y dije, no, nada. ¿No vas a comer más? No, nada, gracias. Y yo dentro de mí con mi cosa. Me paré como pude, fui al baño, rescaté el pedazo de diente de la servilleta y miren qué lindo el Señor. Lo puse y quedó precioso porque había sido partido así, no estaba dañado, partido. Estaba partido en 2 sí, pero encajó precioso. Le dije, bueno, Señor, ¿y ahora qué quieres?
Mi diente está quebrado de todos modos. Yo no puedo seguir así porque voy a perder el diente. Entonces me fui donde la señora encargada de la reunión y le dije, necesito un especialista de los dientes ya. Me dijo, ¿por qué? Le dije, por nada, mire lo que me pasó. Necesito que me peguen mi diente. Entonces la señora me dice, espere, yo llamo a mi dentista, a pesar de que es sábado en la tarde, yo tengo el teléfono de su casa, a ver qué hace. Llamaron al señor, dijo que no había nada que hacer, que le pusiera un pedacito de pega, y todo como lo resuelve fácil la gente que no tiene problemas. El problema no era de él, era mío. Yo dije, bueno, señor, en esas me voy a la mesa del comedor y le digo, padre, mire lo que me pasó. Y le muestro al padre Darío y me dice, Blanca, espere un momento. Yo esta mañana estuve hablando con una odontóloga, una especialista, y aquí hay una joven que es hasta de Bogotá, Colombia. Espere, la mandamos llamar. Mandamos llamar a la joven y dice, mira, ahora no podemos hacer nada, pero yo te prometo que mañana por la mañana, cuando tú vengas, te vienes un poco más temprano, yo te llevo al consultorio y yo soy técnica en eso. Yo te arreglo tu diente. Oigan el sentido de humor que tiene Dios. Yo he venido a la mañana siguiente, nos hemos ido a su consultorio y durante el trayecto la mujer me contó todo su problema, toda su vida. Llegamos al consultorio y yo con la boca abierta y la otra hable y hable y hable y hable y hable. Que pegue diente y espere y hable y hable y hable y hable. Regresamos como 45 minutos, la misma tónica. Y cuando llegamos el padre estaba predicando. Y oigan lo que Dios hace. Imagínense que ella le había pedido a Dios que alguien le ayudara a entender lo que Dios quería en su vida y que por favor la respuesta se la diera a través de alguien. Hermanos, yo no le hubiera dedicado tiempo a ella en medio de las enseñanzas, porque si no tengo tiempo, honestamente hablando, no le dedico. Pero como ella necesitaba una respuesta y el Señor se le iba a dar a través de Blanca, Dios usó el diente de Blanca para que la otra recibiera su respuesta. Yo me quedé en la parte de afuera, mientras el padre terminó la predicación haciendo oración de sanación interior. Al final, con lágrimas saliendo de sus ojos, me decía, Blanca, Dios te bendiga. Y cuando ella me decía, Blanca, Dios te bendiga, porque tú me has dado la respuesta que yo necesitaba, el Señor me ha confirmado a través tuyo, a mi mente venía todo lo del diente. Y me decía el Señor, perdóname que te tuve que usar. Ahora, mi diente no quedó arreglado. Yo digo que Dios tiene sentido del humor. Mi diente no quedó arreglado. Mi diente había que cambiarlo. Y yo le dije, ¿ahora qué? 400, 500 dólares, ¿y de dónde lo saco? Y entonces el señor consiguió que un médico, un especialista de esos que había estado en un retiro mío, que trabaja en Mexicali, me hiciera mi diente, y de lo que me pudo haber costado 400, 500 dólares, adivinen cuánto me costó. Por 120 dólares me hizo todo el trabajo. Alabado sea Jesucristo. Entonces, para beneficio de otros, queda claro el para qué del sufrimiento. Para la gloria de Dios, para mi propio beneficio y para beneficio de otros. Y termino la enseñanza mostrándoles que en el sufrimiento debe de haber alegría. Dios permite el sufrimiento y el dolor, pero no los quiere. Él no los quiere. Igual que permite el pecado, pero Él quiere que pequemos. No, pero lo permite. Ahora, puede incluso suceder que Dios envíe una enfermedad a una persona, pero en esos casos, la persona que sufre la enfermedad la sufre con 3 características. Esta mañana dije que Dios permitía la enfermedad. Ahora estoy diciendo que Dios hasta puede que envíe la enfermedad. Pero que quede muy claro y subrayado, Dios no envía enfermedades normalmente las permite. Hay casos especialísimos donde la puede enviar. ¿Y cuáles son las características que tiene esa persona? Primero, la paz y la alegría que siente. Siente una paz inmensa en medio de su enfermedad. No se quiere sanar, no quiere ir al médico, no quiere hacer nada. Quiere vivir su prueba con una alegría inmensa y una paz inmensa. Segundo, esa paz que tienen y esa alegría la contagian a todos los que les visitan. Y tercero, ese sufrimiento los lleva a sentir un amor tan grande por el Señor, que no quieren que se les quite la enfermedad. Es un amor oblativo. Se dan ellos a cambio de ese amor tan grande que sienten. Que queden claras las 3 características. Primero, paz y alegría. ¿Qué es lo primero? Segundo, contagian esa misma alegría y esa paz a los que los visitan. Y tercero, es un amor tan grande, tan inmenso al Señor, que no quieren que se les quite la enfermedad porque les da miedo que se les quite lo que están sintiendo de alegría y de gozo. Conocimos 3 casos, especialmente, hay muchos más casos,
pero no tan muchos. Hay otros tantos casos que he conocido, pero voy a narrar 3. Un hombre en México. Era un hombre de esos que vivía en los tugurios, lleno de suciedad y lleno de todo. Y estaba allí semiparalizado. Y sentía un gozo tan inmenso en su parálisis que decía que lo que él sentía, que él no era digno de tener lo que tenía, porque era tanta la alegría que experimentaba que él no quería que él no quería ser distinto, que él quería estar así. ¿Quién comprende eso? Dificilísimo, ¿verdad? Segundo caso, una mujer en Santo Domingo con un cáncer, y ella se arrimó a pedir oración y dijo, pero voy a pedirles un favor, no oren por mí para que yo me sane, oren por mí para que este amor y esta alegría y este gozo en el Señor que tengo crezca más y más y más todos los días. Ella pidió que no oráramos para que se sanara, sino para que creciera en ella el gozo, la alegría y la paz. Y otro caso fue en Asunción, Paraguay, hace varios años. Había allí un joven paralizado en la cama, desde la edad de sus como 18 años o no sé cuánto, él tenía 30 y tantos años, y desde sus 15 o 18 o 20 años, yo no sé cuántos años, no recuerdo, él sufrió un accidente y quedó todo paralizado. Lo único que movía era su cabeza así y el hombro que lo ponía para sostener el teléfono. Imagínense que ese hombre nos recibió con gozo y alegría y dijo que lo que él vivía desde que tenía esa enfermedad no lo podía describir, porque era una cercanía a Dios, un gozo y una paz tan inmensos, y que él experimentaba esa alegría y la comunicaba a todos los que podía, la gente que venía a visitarlo y las llamadas telefónicas de personas muy angustiadas y muy agobiadas, todas, él en esas llamadas y en esas personas que podía mirar, lo único que les decía era que Dios existía y que lo podían ver en él porque él se mantenía feliz de su enfermedad. Ese joven murió el año pasado, pero estuvo muchos años en esa tónica. Hermanos, entonces démonos cuenta de una cosa, hay paz, alegría y gozo en la persona. Segundo, transmiten lo mismo. Y tercero, no quieren que se les acabe la enfermedad porque no quieren que se les acabe el gozo y la paz. Esos son los únicos casos donde la enfermedad puede venir de Dios. De lo contrario, es parte del mal en el mundo. Ahora, mucho cuidado, no les digan que es de Satanás tampoco. Hay personas muy exageradas que se mantienen viendo a Satanás en todo y que le dicen a la gente que está enferma que es porque tiene a Satanás. Satanás es real, sí, y Satanás hace mucho daño, pero tengamos mucho cuidado porque también podemos hacerle mucho daño diciéndole a la gente que tiene a Satanás. Conozco casos muy delicados. Y recuerdo un sacerdote que me decía una vez, Blanca, les tengo más miedo a los que se mantienen sacando al diablo que a los que tienen al diablo. Es una expresión, yo creo que muy sabia, porque hay muchas personas que por imprudencia andan por allí sacando al diablo. Ya hablaremos más tarde sobre este tema y nos daremos cuenta que en la sabiduría de nuestra iglesia, la jerarquía ha dado normas específicas para trabajar este punto. De todos modos, hermanos, pido al Señor que les bendiga en la abundancia de su amor. Pido al Señor que derrame sobre ustedes su paz y su alegría. Y pido al Señor que les abra su mente y su corazón para que todos los días se llenen más y más de su palabra, más y más de su sabiduría y puedan vivir para la gloria del Señor Jesús. Que la paz y el amor de Jesucristo esté con ustedes hoy y siempre. Alabado sea el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.